¿A quién le conviene esto? Y bueno, en principio le convendría a todo el mundo. Una buena idea, ya al tú pensarla y tenerla, te pertenece y que puedes proteger esa idea. Y nada más falso que eso. Yo creo que acabas de solucionar aquí, en este programa, acabas de solucionar el problema de quién es la arepa. Porque yo digo que es para todo el mundo y es una necesidad para cualquier tipo de industria, independientemente de su tamaño. Porque cualquier empresa apuesta al crecimiento. Antes de empezar a hablar profundamente de los negocios, me gustaría compartirte un pensamiento y escuchar tu reflexión. ¿Está bien? Perfecto, adelante. Ok, aquí tenemos. Una marca para una empresa es como una reputación para una persona. Ganas reputación tratando de hacer bien las cosas difíciles. Jeff Bezos. ¿Qué opinas? Caramba, no hay nada más acertado que esa reflexión, porque si nos ponemos a ver esa frase en perspectiva, la reputación de una persona tiene que ver con lo que uno proyecta de acuerdo a sus acciones, comportamiento y forma de desenvolverse en la sociedad, que día a día, con calidad, con empatía, vas construyendo esa reputación. Y la marca en una empresa precisamente hace exactamente lo mismo. Siempre he pensado que ese diminuto logo o marca o eslogan condensa mucho de lo que significa la empresa. Eh, a través de una marca tú puedes ver la calidad, la garantía, la proyección, la seriedad, la honestidad. Entonces, esa reflexión orientado al tema reputacional de la marca, vinculado a la empresa, como también son nuestros actos personales, sin duda alguna representa algo muy valioso y por eso es que la propiedad intelectual, en términos de protección y de resguardo de esa marca que condensa toda esta reputación empresarial, es sumamente importante para dentro de cualquier industria. No, está buenísima esa reflexión y me llamó mucho la atención que hablaste mucho de los valores, ¿no? De cómo una empresa puede transmitir los valores con la cual se fue fundada y con lo cual sirve a sus clientes a través de algo tan sencillo como un logo, como un eslogan, ¿no? A veces pasa desapercibido y realmente sí forma parte de la propiedad intelectual de la empresa completa, ¿cierto? Totalmente, para mí es el intangible más importante, el activo más importante que tiene una empresa, y algo significativo porque es algo inmaterial, algo que no puedes tocar, algo que no puedes percibir con el tacto. Sin embargo, despierta emociones, despierta sentimientos, despierta rabia, indignación, bueno, todas las emociones que puede representar una palabra, un logo, un isotipo, un logotipo, es increíble, ¿no? Y algo, como te digo, algo inmaterial. Entonces, yo creo que el tener presente eso, más allá del tema legal, sino más del tema reputacional, el goodwill y todo lo que encierra esa reputación de empresa, es sumamente importante, porque no todo puede limitarse al tema legal. Puedes tener una buena marca registrada, pero lo que está construido detrás de ella realmente es lo que tiene valor, ¿no? Claro. Y bueno, eso sin duda alguna, esa reflexión me gusta muchísimo. En algún momento hace años la leí, no sé si en algún artículo, pero sí me hizo Está mucho bueno. clic por lo que hace esa similitud en lo que es la reputación personal a lo que es la reputación empresarial, que se Claro. construye única y exclusivamente con calidad, buenos actos y bueno, y el buen desarrollo a medida del tiempo, construyendo algo realmente con cimientos fuertes, ¿no? Sí, sin duda. Y fíjate que lo que dices es tan importante. Hablaste de calidad ahorita y fíjate que quien dice el pensamiento es Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon. Y una de las cosas importantes de ellos y por la cual se hicieron tan grandes es por la capacidad que tenían por servir al cliente. Era
casi que obsesionadamente el servir al cliente y que las cosas funcionaran a tiempo, y la logística fue lo que realmente posicionó a la empresa. Y fíjate que ahora la marca detrás de eso simboliza eso, es prontitud, es respuesta, es asertividad, sabes que te va a llegar lo que te va a llegar, con todo y que han habido problemas porque nada es perfecto, pero así Claro. fue que se convirtió en el monstruo que es. Si no, no se hubiese convertido en la primera empresa que llegó a $3 billones, creo que fue Amazon Sí, hace poco. sin duda alguna, Entonces, son bueno, empresas que en su nacimiento y en su desarrollo posiblemente ni siquiera el dinero estaba como principal objetivo, sino era construir esta esencia de marca y bueno, lo han hecho de manera fabulosa, ¿no? acertadamente, sí, sí. Bueno, qué manera de empezar. Qué manera de empezar. Bueno, con nosotros está acá un abogado especializado en propiedad intelectual. Él ha desempeñado responsabilidades en el sector público como consultor del registro de marcas. A nivel gremial estuvo al frente del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual y representó a Venezuela en la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. Actualmente es socio de la firma VBLT o VVBLT y lleva adelante una asociación para promocionar la importancia de la propiedad intelectual bajo el nombre marca de autor. José Ramón Fermín, bienvenido, gracias por estar conmigo hoy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, José, por la invitación, por el tiempo, espacio, pero sobre todo por considerar de suma importancia este tema para todas las personas que te escuchan, que te siguen, porque sin duda alguna, ahorita el tema de la creatividad, la innovación como fuente de riqueza y de crecimiento, no sería nada si no existe un área como la propiedad intelectual. Y por eso es que los que creemos, y sé que tú también te pones en esa acera, en el tema de la propiedad intelectual, bueno, buscar un espacio y abrir tu podcast para conversar sobre este tema, para mí es de mucho orgullo y de mucha satisfacción. No, buenísimo, agradecido yo más bien que te hayas tomado el tiempo de asistir. Fíjate que me dijiste José, y los que me conocen de hace mucho tiempo me dicen así. Después vamos más adelante a contar la historia de cómo nos conocimos. Ahora Ah, está este bueno, nombre Jock que salió, que es el nombre artístico. sí, es. También tendré un podcast solamente donde hablo de eso, pero fíjate los años que tenemos ya conociéndonos, que pareciera mentira todo el tiempo que ha pasado. Pero bueno, antes de entrar en eso, en nuestra historia, en la historia de tu negocio, en la historia de cómo empezaste, me gustaría empezar este podcast de una manera poco ortodoxa. Ya lo he intentado y me parece que es bastante interesante. Dentro de tu industria, dentro de las leyes, dentro de la propiedad intelectual, ¿qué puedes decirme que hay algo, de repente un tabú, algo que la gente cree que es de una manera, pero realmente funciona de otra? ¿Qué te llegan los clientes? ¿Qué te dicen todo el tiempo que sabes que no es así? Están súper equivocados, pero que es una tendencia. A ver, qué me puedes decir? Mira, hay una muy típica y muy generalizada, no solo conmigo, sino que a veces lo hablamos con colegas, y es la idea, la percepción y la convicción que tú puedes proteger una idea. Es Ujú, decir, que tú, una buena idea, ya al tú pensarla y tenerla, te pertenece y que puedes proteger esa idea. Y nada más falso que eso. Es como tú de repente pensar y decir, bueno, yo tengo la idea de un modelo de negocio como Uber, en ujú. donde se comparten el transporte a través de una aplicación. Eh, Eso es una buena idea, pero Uber no puede proteger esa idea en exclusiva. Él puede desarrollar un software, puede desarrollar una marca, puede hacer todo el desarrollo comercial de su empresa, puede posicionarla como una de las más importantes empresas de transporte, y eso estamos claros. Pero las personas que a veces llegan a nuestras oficinas, a nuestros clientes, y llegan con un recelo y dicen, mira, tengo una idea tremenda, pero eso sí, no quiero que nadie me replique esta idea. Claro, Entonces yo les claro. digo, bueno, mira, esa idea tú no la puedes proteger. Puedes proteger la materialización de esa idea en un producto o en un servicio, pero de que yo voy a hacer, para los que me escuchan,
toda la comunidad latinoamericana una arepa, que la voy a hacer cuadrada, la voy a hacer triangular, para llamar la atención y que más nadie lo va a poder hacer, eso es Claro, un absurdo, como cualquier otra idea. Por eso es que el tema de la creatividad es algo sumamente importante, porque las ideas están flotando, nadie las protege, la forma, lo virtuoso es cómo tú concatenas esas ideas y creas un producto nuevo, pero lo materializas en algo. claro, Pero yo creo que esa es una de las cosas más cómicas porque los que vienen a nuestras oficinas con esas ideas, bueno, con un recelo y con una cosa, claro, y me no quiero imagino. que nadie la sepa, porque mira, alguien está haciendo algo similar a lo mío, y yo le digo, bueno, mira, hay una libertad económica y lo único que protege la propiedad intelectual son los bienes que se generan a partir de una buena idea. Pero la idea en sí no la puedes proteger. Claro, me da risa que utilizaste de ejemplo la arepa, ¿no? Yo creo que acabas de solucionar aquí en este programa, acabas de solucionar el problema de quién es la arepa, si es de los venezolanos Ah, o bueno, de los dejando eso por colombianos. sentado. Ya sabemos que no pueden Eso no hay patentar. discusión, no hay Ya, ya discusión. no. Está bueno, está bueno. Sabes que acá en Miami es impresionante porque hay demasiadas nacionalidades, ¿no? Y tú te enfrentas a lo que ha sido quizás un poco la diáspora de todos los tiempos, ¿no? No solamente de ahora, sino en intercambio cultural lo ves materializado porque te fijas y te das cuenta es cuando combinan, cuando dices, son arepas, no, son arepas colombianas, ah, caramba, y no, hay cachapas, ah, no, son cachapas de no sé dónde. Y entonces se ha de alguna forma combinado, cada quien lo hace a su estilo, pero se nota que tenemos las mismas raíces y que se han esparcido ese tipo de cosas a lo largo del continente. Así que Pero, me pareció bien pero interesante siempre hay una bandera de defensa, lo de uno. sí, sí, Estuve en sí, Argentina hace poco y, bueno, casi se quieren apropiar del tequeño como algo no argentino. puede ser. Sí, sí, no, ya está inclusive el tema en discusión. Entonces, bueno, eso siempre hay que decir tequeño venezolano o Claro. la sopa colombiana, Sí, sí, sí. dependiendo del origen que sean estos productos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, está súper bueno todo el tema de la propiedad intelectual. Me parece que para cualquier persona que esté inmerso en un proyecto, en una empresa, es súper importante. Pero a ver, José Ramón, cuéntanos un poquito de qué exactamente es lo que hace, o sea, a qué se refiere la propiedad intelectual y aún más específico, qué solucionas tú con la propiedad intelectual. Sí, bueno, la propiedad intelectual prácticamente protege todo lo que sea producto de nuestro intelecto humano, ya sea que se manifieste a través desde el punto de vista comercial, como son las marcas, los lemas, etcétera, desde el punto de vista de la innovación y la tecnología, como son las patentes de invención y todo lo que es esa rama técnica de protección, y no menos importante y tal vez mucho más amplio que las demás, todo lo que tiene que ver con el copyright o el derecho de autor, en donde prácticamente todas las manifestaciones artísticas, científicas, literarias y en fin, todo aquello que nos sirve para transmitir a través de videos, fotografías, audiovisuales, la música, por supuesto, la pintura, la fotografía, y en fin, todas aquellas manifestaciones están protegidas por la propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual prácticamente está vinculado con todo el quehacer creativo del ser humano y lo que busca es resguardar ese esfuerzo, ese talento, ese tiempo que invierten los creadores, los innovadores en crear un producto o prestar un servicio en donde busca diferenciarse o crear un valor agregado a lo que ya se conoce dentro del mundo, ¿no? O dentro del mercado. Entonces, es un área sumamente importante porque eh, valora y protege el esfuerzo de las personas que han dedicado tiempo y dinero y esfuerzo y talento en crear algo. Por eso es que es una área medular para todo el quehacer comercial, industrial, creativo. Y bueno, y desde nuestro punto de vista y desde mi experiencia, que no
no me gusta hablar de experiencia en términos de tiempo, porque tengo mucho tiempo en esto, sino me gusta más hablar de mi experiencia sobre la dicha que he tenido de interrelacionarme con prácticamente todas las áreas de la propiedad intelectual. He explorado y he tenido muchísima participación, por ejemplo, en el tema farmacéutico, en el tema tecnológico, en el tema comercial, en el tema bueno, del entretenimiento, con el tema de la música. Entonces, prácticamente mi experiencia ha tenido la oportunidad de tocar esos distintos nichos en donde la propiedad intelectual juega un rol sumamente importante y me ha llevado también, y seguramente lo vamos a hablar a lo largo del podcast, me ha llevado a conocer cada industria sobre la cual ejerzo mi consultoría. Por ejemplo, he estado involucrado mucho en el tema musical y no solo me limito a saber sobre el derecho de la música, sino a conocer todos los eslabones de la música y cómo piensa un músico y cómo piensa un productor y cómo piensa la industria musical para poder dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Entonces yo creo que el reto mayor que hemos tenido nosotros como firma y como responsables de un área de la propiedad intelectual no es solo estudiar y conocer la norma y inclusive prestar un servicio de calidad, sino que nos hemos dado la tarea de conocer la industria de nuestros clientes para realmente darle respuestas a sus necesidades, por supuesto desde el punto de vista legal, pero también conociendo un contexto sobre el cual se mueven estas industrias, ¿no? Entonces, prácticamente ha sido un poco nuestra trayectoria y creo que el valor que nosotros ofrecemos a las distintas industrias que actualmente estamos abordando, bueno, que tienen presencia en nuestro país, pero bueno, internacionalmente son las grandes industrias que están moviendo al mundo, como el tema de la alimentación, el tema de los farmacéuticos, el tema de la tecnología, eh, el tema textil, de la moda, y bueno, hemos incursionado y hemos tratado de conocer muy de cerca cómo se mueve cada una de estas industrias para nosotros ofrecer respuestas, bueno, eficientes y que les sirvan a nuestros clientes. Claro, claro, no, está súper interesante y yo creo que es el momento de explicar un poco cómo nos conocimos, porque hablas de que puede ocurrir en varios rubros y me da risa porque empezaste a hablar sobre que la gente tiene una percepción de que es la idea lo que puede patentar. Y bueno, a ver si tenemos la misma historia. A mí me gustaría echar una parte del cuento y quizás que tú lo sigas, pero nos conocimos ya hace muchísimo tiempo, quizás a los principios, alrededor de 2011, por ahí 2012, quizás, cuando estaba arrancando la movida startup y apenas había llegado pero un poquitito de esa filosofía a Venezuela y nos conocimos en un evento de startups en Caracas. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, creo que era Startup Week, algo así Sí, era, pero nos conocimos ahí, creo que tú estabas impartiendo justamente una charla sobre la propiedad intelectual y yo estaba desarrollando mi primer proyecto que justamente combinaba la música, que casualmente estás hablando, que correcto. en esa época no existía Spotify. ¿Tú te acuerdas de esa época? Sí, cómo no, cómo no. Lo recuerdo con mucho, con mucho interés, pero también, oye, era un proyecto sobre la cual, como dices tú, no había Spotify, no habían, creo que Con estábamos music, nada de pasando, eso. todavía creo que, no sé si todavía estaban rezagos de Napster o de Sí, SoundCloud o de estas estaba cosas. empezando iTunes, de hecho, en ese proceso de Estaba empezar empezando iTunes. iTunes y Sí, realmente cuando escuché el proyecto de Guya, sí, era en ese momento posiblemente difícil de imaginarlo cuál era el alcance que podía tener, pero bueno, ahorita viéndolo en retrospectiva, podemos más o menos tantear que era algo similar a lo que posiblemente ahorita está como forma
ya normal de escuchar la música, ¿no? Sí, Y que era muy interesante y por eso es que yo me, me emocioné mucho con ese proyecto, porque no solo tocaba el tema de la música como entretenimiento, sino que recordarás que iba mucho más allá porque habían funcionalidades y prestaciones para los músicos, para los productores. Entonces, claro, no era solo el tema promocional, sino que también había un tema de capacitación, un tema de networking, un tema, o sea, era algo sí. muy robusto. Tal vez Muy la, adelantado a la época, la quizás no estaba. viabilidad era lo robusto que era. Sí, Posiblemente si hubiese agarrado un ítem de sí, todo lo que reunía el proyecto, sí. posiblemente estuviésemos en otro escenario, ¿no? En otro escenario. Pero sí, quería como abarcar muchas cosas Sí. eh, y también, bueno, para serte sincero, creo que todavía le falta, pero la industria musical en Venezuela, aunque estamos llenos de talentos, pero el ecosistema desde el punto de vista organizativo le falta mucho, ¿no? A Ujú. diferencia de repente de lo que tú ves en Colombia o lo que ves México. o lo que ves en México, Sí. en donde hay una estructura organizativa de financiamiento, bueno, de estudios de alto nivel. Ya hay un Ujú. ecosistema realmente, hay eventos que, bueno, que exaltan todas estas potencialidades musicales de estas zonas. Y en Venezuela, por supuesto, que no se queda atrás, se han hecho bastantes esfuerzos, pero realmente son pocos para el gran talento que tiene Venezuela desde el punto de vista musical. Sí. Entonces, yo siempre veía con mucho interés esa propuesta de Bulla porque de alguna manera venía como a resolver algo que no había ni físico y Sí. menos Y a través menos de la online. plataforma tecnológica, ¿no? Entonces, Sí, ibas a romper con lo físico y sí, con sí, lo sí. online con ese proyecto. Así que, de verdad que, bueno, espero que en algún momento pueda dar Lo que su... pasa es que eso fue muy interesante para la gente que obviamente no se sabe esa historia. Eso fue una idea que teníamos porque partíamos también desde el mundo musical. Siempre hemos estado, mis socios y yo estábamos muy involucrados en la música y queríamos justamente que hubiese esa industrialización de cierta forma. Es un poco loco porque era la industrialización porque había muchos parámetros importantes que había que estandarizar, pero al mismo tiempo era la liberación justamente también del poder creativo y de que cualquier persona, cualquier músico, incluso empezando, tuviera la posibilidad de promocionarse y tuviera una ventana donde pudiera enseñar su música. Y obviamente ahí venían muchos temas legales por los cuales justamente asistimos a tu charla y hicimos tan buena conexión porque estaba todo el derecho de copyrights, todo el tema de la propiedad intelectual, había incluso un tema de cuántos segundos podíamos hacer de preview antes de que infringiera algún derecho y tuviésemos que pagar regalías. Entonces, ¿qué pasa cuando hay temas colaborativos y cómo se distribuyen las regalías? O sea, hay una cantidad de cosas desde el punto de vista musical y por otro lado estaba el punto de vista de tecnología que nosotros como tal estábamos en el rubro de la música, pero realmente nuestra industria era la tecnológica. Entonces, ¿cómo hacíamos en ese entonces para proteger la marca, para proteger, que también, no te voy a decir mentiras, yo también pensé que podíamos patentar la idea, no voy a decir que en ese momento yo sabía mucho más. O sea, quizás yo era uno de que, mira, tenemos esta idea, no la tiene nadie en el mundo. ¿Sabes? Nadie lo va a hacer. Ese mal del emprendedor que uno se emociona todo Total. y bueno, piensas a pensar que te la pueden quitar, empieza la paranoia. Pero bueno, lamentablemente en esa época la tecnología nos superó, no logramos capitalizarnos en el momento que se dio. Y pues ya después sí empezó a salir iTunes con más fuerza, Spotify, y bueno, ya vemos que la industria sí o sí iba para allá, independientemente Claro. de quién pisara ese terreno. Y pues por lo menos me da satisfacción saber que no estábamos errados, sino que bueno, Gracias. no nos dio la posibilidad y pues ya se abrirán otras puertas, pero toda esa experiencia, José Ramón, que vivimos en esa época, que fueron varios años, de hecho, tratando de impulsar el trabajo, una de las cosas que más agradezco de verdad y de corazón te lo digo fue conocer personas como tú
que en ese momento era como estimulante, era como que, oye, sí hay personas que están trabajando por tener algo mejor, sí hay personas que están en la vanguardia, hay personas que están tratando de llegar a nuevos sitios, y eso para nosotros era muy estimulante, porque veníamos nosotros desde Lechería, desde Puerto La Cruz, Barcelona, donde era quizás más pequeño, cuando llegamos a Caracas, igual era pequeño, porque recuerdo clarito que nos reunimos, era como un evento de 20 personas máximo. Correcto, correcto. Igual era muy pequeña la gente que estaba pensando en eso, pero era estimulante y la energía que se sentía ahí es lo que hoy por hoy a mí me permite seguir avanzando en nuevos proyectos porque siempre me ha gustado tener personas como tú cerca, porque me permite ver cosas que no estoy viendo, porque me permite explorar, cuestionar las cosas que tengo. Y de verdad quiero agradecerte públicamente acá, no No, solamente por toda tu gracias. asesoría, sino por tu amistad por todos estos años. Sí, no, muchísimas gracias. El sentimiento es igual. Y bueno, y amigos y clientes como tú, en ese momento cliente, ahora amigo, son los que realmente lo ponen a uno, lo retan a explorar, a buscar e investigar cosas que, bueno, que en un libro, en un texto o posiblemente en la cotidianidad no lo consigues, ¿no? Por eso es que conocer este tipo de proyectos lo que te hace es abrir un abanico, porque, bueno, no tienes las respuestas, pero de acuerdo a eso, a esos desafíos, es cuando buscas soluciones, buscas opciones y bueno, por supuesto te hace más gran profesional eh, explorar este tipo de cosas que, bueno, en ese momento eran totalmente disruptivas, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, ya sabemos que siempre hay límites o hay fronteras que explorar desde el punto de vista disruptivo, tecnología, música, pero digamos que le estamos hablando a una persona que quizás tiene un negocio un poco más común, un poco más presencial. O sea, lo que tú ofreces, la propiedad intelectual, ¿para quién es exactamente? ¿Necesariamente tiene que estar en un negocio de este tipo o puede ser una persona, por ejemplo, que vende algún tipo de comida, algún tipo de calzado? ¿A quién le conviene esto? Y bueno, en principio le convendría a todo el mundo y te voy a explicar por qué. El tema de la propiedad intelectual no va, o la necesidad de la propiedad intelectual no está unido al tamaño ni a la industria a la cual tú estés orientado. Es decir, no hay una inclinación a proteger más cosas en un sector y menos cosas en otro sector, o la propiedad intelectual está hecha solo para grandes empresas y no para las pequeñas empresas, cosa totalmente falsa, ¿no? O por lo menos equivocada desde el punto de vista inclusive de las personas que nos escuchan en talleres, en clases, o nuestros clientes que de alguna manera a veces piensan que esta área solo está reservada o solo está hecha, construida y diseñada si tú vas a hacer un invento sorprendente que vas bueno, a catapultar mundialmente una invención o está hecho para marcas famosas, notoriamente conocidas y nada más alejado de la realidad porque, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, cuando una startup hoy puede estar valiendo $50 y mañana pueden estar valiendo $2 millones, ¿no? O mucho más, de acuerdo a alguna ronda o alguna inversión. Entonces, porque yo digo que es para todo el mundo y es una necesidad para cualquier tipo de industria, independientemente de su tamaño, porque cualquier empresa apuesta al crecimiento. Cualquier empresa visualiza una expansión, ser más grande, vender más, abarcar más territorio. Esa es la naturaleza de los emprendedores y de las empresas, ¿no? Tratar de vender más, tratar de abarcar más, tratar de tener muchísimo mayor canales de distribución. Y esto, por supuesto, se hace poco a poco, pero bajo esa matriz, una matriz de crecimiento. Y nosotros no podemos pensar en que vamos a hacer un pequeño negocio de textiles, de servicios, no sé, un restaurante, una, una pequeña
fábrica de algún producto de higiene personal. O sea, no podemos pensar que no nos corresponde o no nos toca a nosotros porque nuestra facturación es baja o porque nuestro límite territorial es bajo, cuando la realidad es que estos productos, a medida de este esfuerzo y este tiempo, por supuesto, van a ir creciendo. ¿Y cuál es el problema o cuál es el problema que se le puede presentar a algún emprendedor que considere esperar o no darle prioridad a proteger, por ejemplo, su marca? Porque muchos piensan en hacerlo en el momento apropiado. O sea, yo voy a explorar, yo voy a pivotear, yo voy a hacer mis ensayos, yo voy a comenzar a vender, voy a ver cuál es la respuesta. Y luego, cuando yo comience a vender y pueda resolver una cantidad de temas económicos, bueno, ahí es donde yo me ocupo del tema de la marca. Y el tema de la marca, para hablar de una de las tantas figuras de la propiedad intelectual, puede representar un obstáculo porque tú no puedes proteger la marca, o sea, aunque tú quieras protegerla mañana, pasado, o cuando tú estimes conveniente, puede que en ese momento la marca no la puedas proteger, porque hay variables que juegan en el momento de tú seleccionar una marca. Primero, que existe una marca igual en el mercado para el mismo producto que tú comercializas, eso ya te limitaría a poder seguir expandiéndote a través de ese signo distintivo. ¿Por qué? Porque ya hay una empresa dentro del mismo sector que ha hecho la diligencia de proteger esa marca y eso va a representar no solo un obstáculo comercial, sino que eso te puede acarrear inclusive responsabilidades legales, ¿no? Entonces, no hacerlo en el momento y hacerlo en el futuro puede tener algún inconveniente legal. También el tema, los criterios de seleccionar una marca también pasan por la factibilidad legal que tenga el signo para ser protegida. Hay signos que no se pueden proteger, hay marcas que eventualmente pueden ser rechazadas. Entonces, imaginémonos una empresa que está comenzando a tener tracción, está comenzando a expandirse y considera en ese momento registrar la marca y tiene estos dos problemas. O no puede registrar su marca o ya existe una marca protegida por un tercero. Imagínense en ese momento una empresa que ya le costó arrancar, tener que cambiar imagen, tener que cambiar nombre, tener que dar una información totalmente distinta a la que venías dando a tus consumidores, hablando sobre esa reflexión de Jeff Bezos, o sea, cómo ese tema reputacional y esa información que tú has generado a través de ese signo, de la noche a la mañana lo tienes que dejar, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar sobre el tema de la propiedad intelectual precisamente para las pequeñas y medianas empresas. Tal vez las grandes ya lo tienen por descontado su protección legal, por grande que son, pero las pequeñas y las medianas es un tema sumamente fundamental, sumamente prioritario. Hay un sentido de urgencia en todo este tema de la propiedad intelectual, porque si estamos hablando que ese diminuto signo es lo que representa el valor de tu empresa, porque a través de esa marca es, es la razón por la cual tú vendes un producto, bueno, es algo que realmente tú tienes que resguardar con más celo que proteger la idea del negocio que estábamos hablando previamente, ¿no? Entonces, Claro. sí, yo creo que es algo que toca a todos y que el mejor momento para considerarlo es precisamente el día uno en el cual tú decides lanzar un producto al mercado. Entiendo, entiendo. Fíjate que hay algo interesante cuando te escucho hablar sobre el pequeño negocio que quiere patentar o resguardar su marca, ¿no? Se me viene a la mente McDonald's. Y es muy interesante porque para los que vieron el documental de McDonald's,
eso era un restaurante muy, muy pequeño. O sea, literalmente era un restaurante que vendía hamburguesas. Entonces yo me pongo a imaginar, bueno, pero yo que vendo hamburguesas, ¿que voy a registrar? No, hay muchas personas que se harán esa pregunta. Pues este restaurante que vendía hamburguesas registró su marca y pues se ha vuelto una de las empresas más millonarias del mundo, ¿no? Y justamente ese resguardo de la marca y de los métodos con los que trabajaban, junto con su estrategia de real estate, fue lo que los promovió a nivel mundial. Entonces me parece interesante lo que estás diciendo y concuerdo porque uno nunca sabe dónde los pueden llevar los vientos de los negocios. Y un ejemplo que yo he visto muy interesante, que de hecho parte de Venezuela, que me parece un ejemplo a seguir, que algún día me encantaría entrevistar a sus fundadores, es Churromanía. Churromanía nace de Venezuela y hoy en día está, por lo menos acá en Miami están, y los he visto en otros países también, y me parece súper interesante que un concepto que quizás tan básico o que alguien dirá, bueno, ¿quién va a comer churros? Algo bien particular, es algo muy latino, es algo muy venezolano, o bueno, no sabemos dónde nació esa idea, como lo que estábamos hablando hace Claro. rato de la arepa, pero al final ellos lograron patentar eso y se volvió una marca, ¿no? Que se convirtió en una franquicia. Entonces, pueden haber otras personas que repliquen eso. Bajo tu experiencia, sí vale la pena. Sí, totalmente. Y el primero, desde el punto de vista legal, podemos hablar muchísimas razones, pero yo creo que desde el punto de vista económico, de retorno, de monetización, de valoración de la empresa a través de no solo la marca, sino de todos los activos intelectuales de tu empresa, prácticamente allí es donde está el valor real de tu empresa. Hay ejemplos muy trillados que hablan sobre no solo la valoración de las marcas, pero sí, por ejemplo, de valoraciones como la Coca-Cola, que solo el papelito que dice marca registrada vale mucho más que todas las fábricas Wow. alrededor del mundo, porque de hecho eso salen como en libros, como anécdotas, que si hay una catástrofe natural y todas las fábricas de Coca-Cola se extinguen, bueno, Salven el título. cualquier banco estaría feliz de tomar como garantía ese papelito de la marca de la Coca-Cola y sería suficiente para reflotar la Coca-Cola Wow. inmediatamente, ¿no? Entonces, eh, no solo desde el punto de vista legal, el miedo, las consecuencias, sino desde el punto de vista del valor, de resguardar ese valor intangible que representa tu empresa Claro, eh, en tu marca. Y eso cada vez más es así. Tal vez en los 70 en los 80 el valor de las empresas estaba representado por sus bienes tangibles, cuántas fábricas tenía, cuántos edificios tenía, cuántos tractores, cuántas maquinarias, cuántas gandolas. Ahorita posiblemente Apple, posiblemente tienen empresas, tienen fábricas, pero prácticamente las fábricas, prácticamente todo está tercerizado. Hay empresas que pueden estar cotizando en la bolsa y lo que tienen son oficinas corporativas, pero no mueven ni un dedo para fabricar lo que fabrican. O no sí, invierten absolutamente en maquinaria ni en transporte, todo tercerizado. Entonces, ¿por qué? Porque el valor está en el conocimiento traducido y plasmado en ese registro, esa protección que debemos hacer ante las autoridades de cada uno de los países. claro. Está súper interesante eso. En el caso de Apple específicamente, sé que sus fábricas, bueno, los teléfonos, cualquiera que tiene un iPhone puede ver que atrás dice Made in China. No es secreto que tiene sus fábricas en China, pero la propiedad intelectual justamente es lo que los diferencia, porque hay otras fábricas en China. Está Huawei, hay muchas de que han existido por siempre, y no solo los teléfonos, desde antes, incluso los MP3, los iPods, eso salió después. Apple lo que hizo básicamente fue tomar las ideas y las perfeccionó a su manera y en su ecosistema. Entonces, lo que ha tenido valor realmente ha sido su propiedad intelectual, tanto para el diseño como para las operaciones como tal. Entonces, yo lo que supongo es que cuando van a presentarse ante una fábrica, un distribuidor o alguien que les preste un servicio tercerizado, pues le dan su
manual de procesos estandarizados. Mira, así es que lo necesitamos. Aquí están nuestros ingenieros, aquí está nuestra propiedad intelectual de cómo se debe hacer, pero háganlo ustedes. De hecho, hablando de Apple un poco y de lo que es la competencia de otras empresas fabricantes de teléfonos, eh, prácticamente las peleas entre las grandes empresas, por ejemplo Samsung y Apple, no son por temas comerciales, no son por absolutamente nada, sino son precisamente por violación de patentes. Los grandes conflictos que ha tenido Samsung y Apple va en torno a precisamente esas prestaciones, bueno, que en teoría Apple ha desarrollado y Samsung de alguna manera, según los últimos juicios que han habido sobre violación de patentes, prácticamente hay una reproducción o una copia o una falsificación o cualquiera de estos aspectos de violación de derechos de propiedad intelectual. Entonces, allí donde tú ves que la pelea no es por otros caminos, sino prácticamente por quién adopta y quién tiene esas ventajas tecnológicas sobre el otro. Y la única manera de poder yo hablar de una ventaja competitiva en el sector tecnológico es si yo tengo protegida esa pequeña innovación que ha agregado algún dispositivo, algún teléfono Claro. o a cualquier bien, ¿no? Claro, porque en ese caso, corrígeme si me equivoco, pero creo que en esos casos en que, por ejemplo, no convenga, por ejemplo, dejar de producir, lo que se hace es que se negocia, se hace un settlement, ¿no? Claro. Como que, bueno, por nosotros utilizar parte de tu patente o de tu de propiedad intelectual, pues te vamos a ceder unas regalías por el uso y distribución de lo que estamos haciendo. ¿Es así? Sí, sí, y el valor de la propiedad intelectual, primero lo mides con respecto a el valor que genera para tu cliente y bueno, y todo lo que hemos venido hablando. El valor también está como un activo de valoración intangible de tu empresa, que tu empresa puede valer no sé cuántos miles de millones por esa propiedad intelectual que está resguardada a tu nombre. Pero el valor también lo puedes ver en lo que tú muy bien dices. Y eso tiene que ver con el tema de los licenciamientos que tú haces de tu propiedad intelectual. Por ejemplo, ahorita en la era Trump, podemos ver ejemplos muy patentes en relación al tema de licenciamiento y medir cuánto le ingresa, por ejemplo, al presidente Trump solo por autorizar el uso de su nombre en torres gemelas, en torres, perdón, en edificios, complejos turísticos, en corbatas, en ropa, en una Wow, infinidad de cosas. Entonces, a veces la propiedad intelectual, la forma de monetizar, la forma de explotar esa propiedad intelectual no se limita a lo que yo haga y a lo que yo pueda, tenga capacidad de hacer, sino de cómo hay otros sectores que yo puedo visualizar dentro del comercio que mi marca puede ser atractiva para un tercero que es experto en el área o tiene capacidades, talento y experticia en un área, y cómo puede potenciar la venta de un producto a través de una marca reconocida. Y eso lo vemos mucho en accesorios, en textiles, en perfumes. Vemos cómo, bueno, no sé, J-Lo saca unos lentes, pero J-Lo no fabrica lentes. claro, J-Lo le autoriza el uso a Rayman para sacar unos lentes con su nombre. claro. Entonces, la expansión de la propiedad intelectual no solo se limita a lo que podemos hacer nosotros dentro de nuestro campo industrial o comercial, sino que esto va más allá de nuestros ojos y puede expandirse a muchos productos que inclusive nosotros ni siquiera tenemos ningún conocimiento o no tenemos ninguna relación, o sea, como puede ser, bueno, estos temas, sobre todo en el tema de la moda, se ve mucho este uso de nombres y de marcas famosas para, bueno, líneas y desarrollar unidades de negocio
en manos de otros, ¿no? Explotado por un Claro, tercero. igual en la música, ¿no? Porque el tema de las licencias en la música es muy parecido. Si tienes un productor o varias personas que escribieron un mismo tema, pues las regalías simplemente se dividen o el uso del nombre de otros artistas también forma parte del derecho de autor, ¿no? Sí, y todo eso tiene como un principio el tema de la atribución de la titularidad y la protección que yo haga sobre estos bienes. O sea, yo no puedo hablar de regalías, no puedo hablar de venta, no puedo hablar de valor, no puedo hablar de exclusividad ni de propiedad si no he hecho los pasos necesarios para resguardarlo. Por eso es que es sumamente importante este tema de considerarlo al menos y tenerlo en el mapa, bien sea para nuestros primeros días de desarrollo o ya cuando estamos, bueno, dispuestos a salir al mercado, ¿no? Por eso es que yo creo que esto es un tema prioritario para cualquier tipo de empresa. Claro, sin duda, sin duda. Conversando sobre todo este espectro internacional, me llama la atención porque la mayoría de las cosas que uno escucha son justamente estas demandas internacionales o estos acuerdos internacionales donde participan varias empresas o varias partes de distintas partes del mundo, valga la redundancia. Y me pregunto, o sea, dentro de lo que tú haces en tus asesorías, tú puedes, por ejemplo, asesorar a una persona que está en Colombia, a una persona que está en Miami, una persona que está en Madrid sobre cómo proteger su marca a nivel internacional. Sí, hay dos cosas, dos reflexiones que te quiero hacer sobre eso. Primero, eh, el tema de la propiedad intelectual desde el punto de vista legislativo a nivel mundial. Por supuesto, cada país tiene ciertas particularidades, pero hay un tronco común que son tratados internacionales a la cual prácticamente todos los países están suscritos. Entonces hay como un gran porcentaje de lo que, cómo yo lo hago yo aquí, cómo lo hago en Colombia, cómo lo hago en Chile, cómo lo hago en Estados Unidos. Hay ciertas similitudes desde el punto de vista de la naturaleza de los derechos, eh, la forma de llevar adelante el trámite de una patente, de una marca o proteger un copyright. Prácticamente hay cierta similitud, cada quien, por supuesto, cada país con sus especificidades, eh, algo que tal vez nos diferencia nosotros hablando desde el punto de vista de Venezuela en relación a países en desarrollo, es la evolución que han tenido las normas con respecto a ciertas figuras. Ya se pueden proteger olores, se pueden proteger sonidos, bueno, todo este avance de la inteligencia artificial. Entonces, claro, por supuesto que hay muchos desarrollos que han ido evolucionando mucho más rápido que algunos de nuestros países, pero en esencia hay un hilo conductor similar para todos los países. Entonces, claro, al tener ese punto un poco claro, por supuesto que no es difícil al menos entender lo que pasa en la región, ¿verdad? Sin embargo, por supuesto que sería una irresponsabilidad atender algo fuera de nuestra jurisdicción. Bueno, primero porque necesitas capacidades eh, personales y profesionales en cada uno de los países, pero a lo largo de todos estos años hemos ido construyendo una red de aliados prácticamente en todo el mundo que una o dos veces al año tenemos reuniones presenciales en distintos países donde, bueno, nos juntamos, nos vemos, nos alineamos. Ha sido un proceso de cuál es la mejor firma con la cual yo puedo trabajar en Colombia, puedo trabajar en México, puedo trabajar en Estados Unidos. Y bueno, y esto ya ha sido durante los últimos 30 años y hemos construido una base sólida en donde ahorita hoy por hoy tenemos la capacidad de atender a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, no solo a través de referir a alguien, sino prácticamente trabajando de la mano con muchas de las mejores firmas en Latinoamérica y América en todos estos temas de propiedad intelectual. Entonces, bueno, eso Ok. lo hemos construido con tiempo y lo hemos construido con mucho esfuerzo para, bueno,
todos estos procesos de globalización, de migración bueno, y de expansión, poder atenderlos de la mejor manera. Está increíble eso y gracias por decirlo. ¿Cuál es la mejor manera de que te contactes? Si está una persona en Madrid, aquí en Miami, en Venezuela, por tus redes, ¿cuál es la manera más fácil de contactarte? Sí, puede ser por las redes. Bueno, nuestra red de la firma es B pequeña, B alta, LT Abogados. Ok, Y nuestra asociación que se llama Marca de Autor. Y por perfecto. supuesto, bajo mi nombre en Instagram, José Ramón Fermín. Y bueno, por allí perfectamente pueden comunicarse con nosotros, pueden tener cualquier tipo bueno, de información relacionada con estos temas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No, es súper importante porque además pienso que, por ejemplo, hablemos sobre algo un poco más tangible, porque quizás los conceptos o los ejemplos que hemos dado anteriormente es algo muy macro. Pero digamos que alguien, volviendo al tema de churromanía, alguien que tenga, por ejemplo, una empresa de calzado, ¿sabes? Algo como Foot Locker aquí, que es una marca, ¿no? O que tengan un concepto único, que metan una cancha dentro de las tiendas, o alguien que tenga una línea de ropa, incluso alguien que desarrolle perfume. O sea, estoy hablando de negocios que no necesariamente tienen que ser súper grandes, pero son negocios que quizás, por ejemplo, algo muy común acá por lo menos en América, en Europa también sé que ocurre, pero que dicen, oye, yo tengo mi sucursal acá en Venezuela, quiero abrirme una sucursal en Colombia, o tengo una sucursal en México, quiero abrir una sucursal en Miami. O sea, veo que eso es muy, muy común y hay mucha gente que puede estar pasando por eso y que quieren buscar la manera de proteger sus activos porque quizás tienen que tercerizar o tienen que franquiciar. Entonces ya al delegar todas las responsabilidades cambian las cosas. Entonces dice, bueno, si no lo voy a manejar yo quiero algún tipo de protección, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y últimamente, bueno, debido a la necesidad de expansión que tienen los negocios aquí en Venezuela, eh, y también de fuera hacia Venezuela, porque más allá de las circunstancias políticas, económicas, bueno, sigue siendo un mercado atractivo eh, para gran parte de la población, aunque un mercado pequeño, pero bueno, con muchas posibilidades y alternativas, porque las posibilidades y alternativas de Venezuela precisamente están por las pocas posibilidades que hay, ¿no? En un Claro. lugar donde hay poca competencia, bueno, es un lugar propicio para entrar. Sí, Los mercados altamente competitivos y sofisticados posiblemente sea más difícil porque, bueno, tomar un porcentaje de ese mercado es mucho más difícil que un mercado venezolano en donde todavía tenemos muchas necesidades y muchos rubros y bueno, y negocios que desarrollar. Entonces, en esa necesidad exterior de expandirse hacia Venezuela o venezolanos que han buscado, bien sea por lazos afectivos o querer llevar a otra escala sus negocios, el denominador común actualmente transita por allí, por asesorías en el exterior, personas que quieren fundar su empresa, abrir una sucursal. Entonces, esta red a la cual me hacía referencia, en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, ha tomado bastante fuerza, precisamente por esa necesidad ahorita, por lo menos del venezolano, de tener algo afuera, de expandirse, de poder abrir un poco más de mercado del pequeño mercado que tenemos actualmente. Y eso, por supuesto, el tema de la propiedad intelectual es algo fundamental y sobre la cual nuestras asesorías cada vez tienen mayor presencia, ¿no? claro, claro. Y a ver, José Ramón, ¿dónde te ves de aquí, digamos, a 6 meses, quizás a un año? ¿Dónde ves marca de autor? ¿Dónde ves BBLT como firma de aquí a 6 meses a un año? ¿Cómo vamos a crecer de aquí a 6 meses a un año? Y eso es una pregunta que nos hacemos muy a menudo, porque ciertamente hay una contracción. Para ponértelo en perspectiva, y no sé si es una cifra que le puedan interesar las personas que te escuchan,
y por supuesto el venezolano pueda sentirse un poco más identificado con estos números, pero en el año 2010 se solicitaban en Venezuela aproximadamente 40.000 marcas Mm. y no es una cifra menor frente a otros países de Latinoamérica, como Colombia, como puede ser, no sé, Chile, por supuesto, no, ni hablar de Brasil, pero Argentina, eran cifras realmente importantes lo que representaba en la región. Actualmente en Venezuela se están solicitando aproximadamente 10.000 marcas al año, estamos hablando de una cuarta parte, cuando los demás países esas cifras de las cuales estoy hablando prácticamente la están duplicando. Entonces, evidentemente como firma, como profesión, como alcance de tus servicios, cada vez puedes verlo de manera más reducida y Pero esto está la oportunidad también, ¿no? Es justamente lo que te sí, refería. O pero sea, también nos si tiene, lleva, sí, y nos lleva un poco nos llevó un poco a plantearnos qué otras cosas que no hemos hecho o qué otros mercados y qué otros segmentos y qué otras necesidades tiene el mercado para poder nosotros eh, cubrir esa deficiencia que podemos tener en temas de la propiedad intelectual. Porque, para serte sincero, un abogado laboral posiblemente vende su servicio muy fácil porque la empresa necesita su asunto laboral y no tiene ni que venderlo, ¿no? Pero los que estamos en la propiedad intelectual, primero tenemos que convencer a las personas sobre la importancia de este tema, porque no es un tema que no todo el mundo lo considera importante. Inclusive claro, medianas empresas podemos hacer una revisión, un diagnóstico, un due diligence y posiblemente ni siquiera han registrado su marca. Entonces, es un área en donde tenemos que promocionar y tenemos que enseñar para poder capitalizar. Y por supuesto que claro. esto lleva un esfuerzo y cada vez se hace un poco más difícil, bueno, por el mercado pequeño. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tratar de expandirnos a a otras actividades relacionadas o atadas a la propiedad intelectual. Nuestra firma ahorita está incursionando desde hace algún tiempo sobre el tema sanitario y farmacéutico en términos de control, de sanidad, de todo lo que tiene que ver con el tema sanitario. Entonces, bueno, hemos abierto nuevas unidades de negocio dentro de nuestra firma y creemos firmemente, y bueno, y de allí fue la experiencia que tuvimos en lechería, que el interior del país eh, también tiene muchas necesidades en términos de propiedad intelectual, hay muchas muy buenas cosas que se están haciendo fuera de la ciudad de Caracas. Entonces, hemos retomado otra vez la idea que la tuvimos ya con el tema de lechería y Margarita, que también tenemos una pequeña oficina, tratar de comenzar a abarcar otros estados en donde nos pueda permitir llevar este tema de la propiedad intelectual de una manera mucho más fuerte y poder, bueno, ayudar a esas personas que por desconocimiento, falta de información Claro. o confusión con otras figuras del derecho, bueno, no han podido resguardar sus activos. Entonces, yo creo que, bueno, seguimos apostando a fortalecer nuestra actividad en el país de una manera mucho más amplia y mucho más fuerte. Y bueno, y por eso es que ahorita ya tenemos 4 oficinas que hemos abierto en la parte norte del país, Maracay, Valencia, Cagua, Barquisimeto, y bueno, ya estamos también en un proceso de expansión y por supuesto fortaleciendo esta red de aliados que ha sido muy valiosa en estos últimos años y hemos cada vez tenido más presencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, cada vez hay más clientes que ven a Estados Unidos como una oportunidad de negocios y bueno, y hemos ido construyendo esa estructura y ese compliance que requieren nuestros clientes para poder ingresar al mercado americano, bueno, por supuesto cumpliendo con con toda la normativa, dependiendo del rubro al cual esté orientado, ¿no? Pero sí, yo creo que para responder un poco tu pregunta es eso, expandirnos
seguir creciendo, seguir ampliando nuestro portafolio de servicios muy especializados y bueno, y tratar de poder, nada, seguir tratando de ser una referencia en lo que hacemos, no solo por, como te digo, por los años y el conocimiento, sino con un interés profundo en conocer la industria de cada uno de nuestros clientes para poder darle respuestas pertinentes. Ujú. Fíjate que me parece súper interesante el hecho de que, primero de que se estén expandiendo, ¿no? Bien sea por una variación de lo que es la propiedad intelectual, que te estás expandiendo en Venezuela y que estás expandiéndote internacionalmente con el tema de la alianza. Y fíjate, una de las cosas que entendiendo lo que ya hemos hablado y la manera en que el cliente que te busca es realmente un cliente que ya está necesitando. Basado en esa premisa es algo que nosotros usualmente hacemos en el marketing. ¿Okay? Mi trabajo para ayudar a las personas a crecer, ayudar a los negocios a crecer, es básicamente encontrar dónde está la persona que más te necesita para ofrecerle lo que está buscando o lo que sabemos nosotros que lo requiere en este momento. Porque hay una diferencia entre la persona que está arrancando un negocio, quizás sin capital, a una persona que ya tiene un negocio andando y que quiere expandir. ¿Ok? Es una realidad bien diferente, porque la persona que ya tiene un negocio y que quiere expandir ya tiene que perder. Entonces, el que tiene no quiere perder. Entonces, por eso es que buscan hacer mejor marketing, por eso por lo menos nosotros le instalamos los sistemas para que puedan atender mejor a sus clientes, para que cuiden su reputación. Y al mismo tiempo, yo siento que estas personas que se están expandiendo, especialmente los que quieren montar sucursales, se pueden beneficiar grandemente de lo que es la propiedad intelectual. Entonces, me parece que la manera en que tú eres, gran conocimiento que tú manejas, los aliados y todo lo que tú tienes, me parece que funcionaría increíble para esta gente. Y yo estoy seguro que muchas de este tipo de personas van a ver este podcast, incluso mis clientes. Y siento que es una oportunidad perfecta para que aprendan un poco más. Pero es un cliente que se le va a presentar la necesidad. Es un cliente que está buscando expandirse. Y siento que por allí, José Ramón, pudieras tener un nicho dentro de tu nicho que de verdad pudiera estar más pendiente de entrar en eso. Acá, por lo menos en Estados Unidos, hay muchos venezolanos, muchos colombianos, muchos cubanos, muchos dominicanos que tienen negocios, que son prósperos, pero lamentablemente por la barrera del idioma o por simplemente el desconocimiento o por atender sus negocios, porque vamos a ser realistas, o sea, el tiempo se te va atendiendo tu negocio y zapatero a su zapato, no tienes tiempo para estar en todas las cosas. Y yo siento que mucha de esa gente, bien sea que estén acá o que estén en otros países, necesitan eso porque es el momento en que lo requieren. Así es. Entonces, te dejo eso por ahí como para que lo analices, a la audiencia se lo dejo para que lo consideren y que te escriban si les interesa y si de verdad quieren resguardarlo y bueno, quizás sea una oportunidad ahí para expandir que quizás no estaba por ahí del todo clara. Excelente. Sí, 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 creo. Esto ha sido orgánico y cuando las cosas son orgánicas a veces eh, no ves el más allá porque, bueno, ha sido eh, se ha construido a base de años, no tanto planificado, sino de una manera muy orgánica y bueno, y esas cosas que tú ves como especialista en marketing, bueno, le hacen a uno clic y por eso es que uno necesita empresas como la tuya, gente como tú, para poder llevar mucho más allá lo que uno piensa y considera que es el objetivo final, ¿no? Por eso que estas estrategias de marketing son fabulosas y bueno, ya lo hablábamos antes del programa un poco sobre ese tema, el tema legal y lo que es el marketing digital y cómo estas tensiones poco a poco se han ido suavizando y lo que hace 10 años o tal vez menos era algo indecoroso ver un abogado haciendo TikTok. Bueno, ahorita yo sigo a un gentío, a un poco de abogados haciendo TikTok que son Claro, fabulosos y no han dejado, no dejan de ser muy profesionales claro. y, por supuesto, a una audiencia específica,
pero desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de su propuesta, no tiene nada de diferencia con un abogado que no lo haga por resguardar su imagen o por pena, por vergüenza o por creer que no son los canales ideales. Eso yo Sin creo que duda. poco a poco ha desaparecido y cada vez más lo vamos a ver mucho más presente. Y por eso es que firmas muy tradicionales están reaccionando a toda velocidad porque saben que es la única manera de no sé, ¿sabe? Eso es un debate. Si muchos lo hacen por tener presencia, porque dicen, bueno, yo no voy a conseguir cliente de esa manera, solo Mm, para mantenerme visualmente que existo, ¿no? relevante, claro. Relevante. Muchos lo tienen como una fuente de monetización y de ingreso y de generación de trabajo. Eso no lo sé, eso lo sabrás mejor tú, pero, pero sí, el debate para ciertas áreas profesionales y el marketing a través de las plataformas tecnológicas, sin duda alguna es un tema eh, sumamente importante y que el que no lo considero, el que no se haya montado en esto, eh, bueno, imagínate ver doctores, cirujanos, eh, Claro. mostrando su trabajo e informando y compartiendo información. Bueno, qué más serio que un médico eh, y ya ha roto esa barrera tecnológica, hace Sí, tiempo, ¿no? y social, porque fíjate algo, ahora yo soy el que te voy a hablar del tabú en nuestra industria. Cada vez que yo hablo con un cliente que me dice, oye, yo quiero tener más clientes, yo quiero que me lleguen más prospectos, pero no quiero bailar en TikTok. Muchos me lo han dicho y es un tabú, ¿no? Así como te pregunté, eso es un tabú en la industria del marketing. Y la realidad es que, al menos mi estrategia es que no hace falta bailar. No hace falta que tú cambies quién eres. Lo que hace falta es modular la manera en la que estás hablando hacia el público que realmente te necesita. Porque de eso se tratan las ventas. Las ventas no se trata de empujar algo para alguien que no lo necesita. Se trata de conseguir a alguien que realmente está en una posición que le haga falta. Entonces, lo que tú le estás ofreciendo está llenando un vacío. Realmente estamos ayudando, estamos aportando. Y allí es donde realmente se crean las ventas reales. Entonces, no se trata de bailar, porque fíjate que hay un tema también con el tema de las cosas virales, que tú puedes tratar de hacer las tendencias, pero la realidad es que hay muchas personas que tienen el cuento al revés, que hicieron la tendencia, hicieron algo viral y más nunca pegaron nada. Entonces, no solamente es tratar de atacar o de tener la atención, porque muchas veces nos dejamos llevar por las métricas vanidosas, los likes, los comentarios, cuántas veces nos compartieron, cuántas veces reprodujeron los videos, pero la realidad es que eso no quiere decir que se traduzca esa cantidad en ventas, ¿no? Para que alguien te compre, debe necesitar lo que tú vendes. Entonces, es súper importante y considero yo que con tu experiencia y tu elocuencia, te pongas enfrente de las personas que realmente te están necesitando. Cuando logres hacer eso, independientemente de la manera que lo hagas, obviamente hay que buscar una manera de que sea lo suficiente, que conectes con ese público, pero no hace falta que cambies completamente tu esencia Claro. para que alguien vea el valor de lo que ofrece. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo y creo que tú haces el esfuerzo que tú vayas a hacer desde el punto de vista del marketing, por ejemplo, un abogado, eh, bueno, tiene que ser acorde con el segmento y el tipo de cliente al cual tú quieres adoptar, ¿no? O quieres captar. Eh, hacer cosas virales o hacer cosas chistosas, posiblemente va a despertar el interés de muchos segmentos, pero posiblemente le estás hablando o estás haciendo una representación orientada a un segmento del cual no te va a comprar. O sea, puede ser viral, pero no es precisamente esa persona al cual tú quieres como cliente y a quien tú quieres acompañar. Entonces, creo que es eso, ¿no? Tú no puedes, sin perder la esencia y sin perder la naturalidad y la humanidad que nos distingue a unos de otros, yo creo que perfectamente se puede construir un mensaje
que venda y bueno, y que le venda a la persona que le interese lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso tú sabes muy bien de todo ese tema de segmentación y ese público de interés que puede haber en estas estrategias de marketing. Y bueno, eso es algo que los abogados o los que nos hemos llamado un sector un poco más serio, que no sé de qué serio puede haber en una profesión u otra, bueno, ha sido difícil La adoptar, ¿no? conversión, sí, sí. Sí, Pero recientemente, te lo comentaba antes de comenzar, he visto muchísimo, especialmente en abogados, en doctores también, tienes razón. He visto mucho esa transición hoy en día y los que he visto que lo están haciendo son los que mayor impulso y crecimiento tienen. Acá mismo, por ejemplo, te lo comentaba, todo el tema de inmigración, todo el tema de personal injury, accidentes, eso está por todas las autopistas está eso. Y en las redes está full el tema de los anuncios. Entonces, no es que tiene que convertirse en alguien que no son. Habrá el que le gusta hacer los bailes se crea un personaje y está bien, ¿no? Si así eres tú. Pero no hace falta llegar ahí y realmente lo que hay que enfocarse es en la venta como tal. A mí me gusta, yo coloqué ahora en la bio que digo, bueno, un ingeniero en ventas, porque así me veo ahora, ¿no? Así pienso como que, bueno, lo importante es hacer entender bien de qué se trata la naturaleza de tu negocio para canalizar las ventas. Y el marketing simplemente es una vía, es un medio en el que hay que actuar para llegar a la venta, que es lo que necesitamos. Entonces, bueno, tú sabes que cuentas conmigo, José Ramón, para revisar todas esas cosas. Ya lo hablamos, vamos a tener una próxima conversación para eso. Pero me importante y me gustaría que la audiencia se quedara con el hecho de que si estás pensando en expandir tu negocio, si estás pensando en crear una sucursal, si estás pensando en tener mucha presencia online, esos son los momentos que yo veo como dueño de negocio también, como persona que asesora otros negocios, lo veo como crucial, porque es el momento donde estás vulnerable y no te das cuenta. Entonces es el momento donde quisieras tener una persona a tu lado que te guíe y que te diga, oye, pisa acá, porque si pisas en el otro lado te puede detonar una mina. totalmente. Y dentro de los distintos esquemas de expansión, bueno, tal vez el más común, que es un tema del que hemos hablado y hemos participado en distintas actividades, como es la franquicia, eso no solo es un inconveniente para ti no proteger tus activos intelectuales, pero cuando tú das el paso de ofrecer y expandirte a través de un esquema de franquicias, ya la responsabilidad tú se la estás transmitiendo a otro. O sea, la obligación de tú, al momento de tú otorgar una franquicia y permitir o autorizar que alguien explote tu unidad de negocio en un territorio determinado bajo tu know-how, eh, sin estar estos activos resguardados, bueno, estás creando, estás generando una responsabilidad con respecto a un tercero que puede verse afectado al momento de comenzar a operar y encontrarse que algunos de estos activos que deben estar protegidos dentro de cualquier empresa no lo están y por supuesto esto no solo te va a generar problemas a ti, sino que estás extendiendo un problema a terceros. Por eso es que eh, esto, por donde lo veas, o sea, por eso que te digo, es un tema, debe ser un tema cultural de las empresas, estar atentos, presentes, y hemos hablado solo de marcas y hemos hablado de signos distintivos o de patentes o de derecho de autor, pero también está temas que van mucho más allá. Por ejemplo, cuando tenemos empleados que crean algo dentro de la relación laboral, eso tiene una regulación porque el autor de ese dibujo, de ese logo, de ese programa de computación, no es la empresa, es el empleado que está dentro de una relación laboral y por supuesto eso necesita algún tipo de aclaratoria o de contratación de quién es la obra, que le pertenece al autor, que es el empleado, si es la empresa quien se arroga esa titularidad sobre su derecho. Entonces,
esto no solo se limita al tema comercial de la marca, sino que va mucho más allá dentro del desarrollo de cada uno de los negocios, y por eso que es fundamental al menos tener un conocimiento eh, general de qué es la importancia y qué involucra para poder yo ver en qué mi negocio puede verse beneficiado o afectado al de estar protegido o no con alguno de estos derechos. Increíble, de verdad que esos son, de nuevo, es importante hablar con gente como tú porque uno aprende cosas todos los días y sí, a la audiencia que te sigan. ¿Puedes repetir de nuevo tus redes para que sepan cómo ubicarte? Como no, pueden seguirme a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como LinkedIn, @B pequeña, B alta, LT, abogados. Igual nuestra página web, bbltabogados.com, o a través de mis redes personales, José Ramón Fermín, en cualquiera de las plataformas. Y bueno, y allí pueden perfectamente contactarme y bueno, y espero poder ser de utilidad para poder al menos escuchar y conversar sobre algunas de las inquietudes que hayan surgido a lo largo de este ratito que está pasando. Claro que sí, claro que sí. José Ramón, ¿qué te pareció la conversación? ¿Estuvo amena? Muy buena, y muy interesante porque si bien me diste la gran oportunidad de hablar sobre mi área, pero también me haces tocar esos temas que a lo interno, bueno, merecen algún tipo de revisión, de atención, y bueno, y te agradezco por eso, porque verbalizar nuestra actividad y cómo vemos a nuestros clientes y cómo conseguimos clientes, cómo nos promocionamos, cómo creamos esa reputación de la que hablaba Jeff Bezos en su reflexión. Sin duda alguna, no solo se construye con calidad y con intención y motivación, sino que eh, hay que apalancarla con algunas otras herramientas y bueno, y de acuerdo a tu conversación y tus reflexiones sobre lo que hemos estado conversando, bueno, deja claro la necesidad de ello, ¿no? No, buenísimo. Gracias a ti por permitirme este espacio, por permitirme también darte esas reflexiones. Y de nuevo, como te dije en un principio, gracias por todos estos años de amistad, que espero que sean solo un poco para los que vienen adelante. Y bueno, vamos a seguir en las conversaciones, vamos a trabajar juntos y gracias de verdad por compartir con esta audiencia todos esos detalles y todos esos golden nuggets, como dicen aquí, esos granitos de oro, porque de verdad que hay mucha gente que lo necesita y eso es lo que debemos hacer, hablarle a la persona que lo necesita, porque hay quienes necesitan y quieren ser atendidos. Entonces a ellos son los que debemos servirle. Así que una vez más, gracias por estar acá. Se te aprecia mucho, se te respeta y bueno, nos vemos. Igualmente, muchísimas gracias a ti y bueno, y de verdad que hasta una próxima oportunidad porque hay todavía mucho que hablar sobre propiedad intelectual. Claro que sí. Algo que me interesaría es que comentaran de repente las personas a ver de qué quieren hablar, porque quizás de allí podemos sacar una próxima entrevista y no solo es lo que nosotros pensamos, sino lo que la gente está viviendo, ¿no? Que cada quien cuente su experiencia y de repente por ahí decimos, oye, mira, está sucediendo esta situación, vamos a ver cómo la solventamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial podría ser un tema interesante. Excelente tópico. Claro, eso quedó súper Y pendiente. la propiedad intelectual. Totalmente, totalmente. José Ramón, muchas gracias por tu Chévere. tiempo, te Vale, aprecia. Nos vemos la próxima. igualmente. Un abrazo.